Vámonos con la entrevista de hoy. Le agradezco a Víctor Gómez Ayala, profesor de Economía del ITAM, que nos acompañe esta tarde aquí en Mega Noticias. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Oye, Víctor, qué bueno que nos acompañas porque, a ver, sin duda en diciembre hubo una buena noticia. En diciembre nos comentaban que el salario mínimo se iba a incrementar, pero el asunto dentro de todo esto es si verdaderamente ese incremento del salario mínimo ha sido suficiente para paliar la crisis que tenemos encima en este momento en materia económica en el país. ¿Qué nos dices al respecto? Efectivamente, Magda, la lectura sobre el incremento del salario mínimo en general debería ser positiva si pensamos que eso contribuye a incrementar el poder de compra del salario. Desafortunadamente, pues como también señalabas tú en tu cápsula anterior, pues también hay que analizar desde otra perspectiva el impacto que puede haber en los precios, no solo por razones externas, es decir, que por razones diferentes al alza precisa del salario haya un incremento en los precios y eso haga más caro el costo de adquisición de un kilo de tortillas, de una canasta básica, sino también hay que analizar si hasta cierto punto la propia alza en el salario mínimo puede generar vía diferentes mecanismos una presión sobre los precios de la economía, ¿no? Y eso es precisamente de lo que pues hay que tener mucho cuidado, porque las propias alzas en el salario mínimo cuando empiezan a ser muy frecuentes y en magnitud muy fuertes, pueden ocasionar precisamente el efecto que no se quiere, ¿no? Que sea genere una presión en precios suficiente para que el efecto definitivo sobre el poder de compra de ese salario pues sea mucho menor al que se esperaba. Dime una cosa, en este sentido, ¿qué tanto está afectando la inflación al poder adquisitivo de los mexicanos? Porque, a ver, me llamaba la atención, por ejemplo, que la semana pasada escuchábamos al presidente afirmar que ni la inflación ni la carestía, y lo cito textualmente, se comerían el incremento del salario mínimo. ¿Qué nos dice sobre eso? O sea, ¿realmente ha sido suficiente, insisto, o nos está comenzando ya a pesar esta parte? Porque empezamos el año con una cuesta de enero que algunos especialistas señalan pues ha sido bastante profunda y que además podría llegarse a alargar inclusive más tiempo por las condiciones de la pandemia, por el impacto económico que hemos tenido, porque la recuperación ha costado un poco de trabajo, pero porque también tenemos esa inflación en los últimos 20 años que ha sido la más alta. Correcto. Mira, sobre los dichos del presidente creo que hay que tener mucho cuidado en el auditorio en el que está parado, el público al que le quiere hablar y el mensaje que quiere transmitir. Si lo vemos exclusivamente desde el punto de vista técnico, efectivamente el crecimiento en precios reduce la capacidad de compra del salario. Esto es innegable. Si las cosas son más caras, pues 10 pesos o 100 pesos o 500 pesos van a comprar menos de lo que compraba antes, independientemente de cuál sea el bien al que se quiere adquirir, ¿no? Ahora, la presión que estamos viendo en la inflación efectivamente es un fenómeno global, es un fenómeno no exclusivo de México, que tiene que ver con muchos problemas relacionados con la pandemia. Algo de lo que se habla mucho es de los problemas en las cadenas de suministro, es decir, problemas que derivados de los contagios, de la propagación del virus, de incertidumbre, generan diferentes dificultades en la producción de ciertas partes, de ciertos componentes electrónicos, que se van trasladando en presiones sobre los precios de diferentes productos en las cadenas productivas y que eso afecta a los consumidores finales. Ahora, este efecto no va a desaparecer pronto, sobre todo ahorita con la aparición de Omicron, es probable que las distorsiones ocasionadas en los precios por la propia pandemia continúen y de hecho se incrementen relativamente en las próximas semanas. Habrá que ver qué tanto persiste eso. Y por el otro tenemos un problema general de materias primas, ¿no? Tanto en energéticos como el petróleo, en otros tipos de energéticos como el gas, el diésel, el combustóleo, etcétera, y en muchos productos agropecuarios donde la presión se debe a efectos tanto de oferta como de demanda a nivel global y que eso pues de alguna manera se incorpora a los precios en México. Ahora, sí hay un efecto interno que es preocupante y es la evolución de lo que se conoce como la inflación subyacente, es decir, el crecimiento en los precios de las mercancías y de los servicios en nuestro país, Ujú. que cerró cerca del 6% el año pasado, ya con las cifras que nos dio a conocer INEGI la semana pasada, y que es preocupante porque estamos hablando que está casi al doble del objetivo de inflación del Claro. Banco de México.
Oye, dime una cosa, porque, a ver, no es novedad que la pobreza laboral también ha impactado fuertemente y que tiene que ver con esta parte que estamos hablando para poder contextualizar a nuestro auditorio, con el hecho de que te alcance lo suficiente o que estés ganando lo suficiente como para comprar una canasta básica, ¿no? Para salir con estos gastos. Pero bueno, a ver, sabemos que esta pobreza laboral se ha acrecentado, sobre todo en el último año. ¿Y qué opinas al respecto de esto? Porque mucho se ha presumido sobre el hecho de que se están recuperando empleos, que logramos cifras históricas ahora para el 2021 en torno a la recuperación de empleos, a la creación de empleos, pero la pregunta es, ¿empleos de qué calidad, no? Sí, la pregunta es súper relevante. La recuperación del mercado laboral es una de las partes más importantes en las que nos tenemos que fijar si queremos analizar desde un enfoque de bienestar de los hogares, cómo ha sido el proceso de recuperación en la economía. Efectivamente, el número de empleos formales y de empleos informales que se han recuperado durante 2021, de alguna manera recuperaron la mayor parte de los que se perdieron en 2020. Sin embargo, cuando te fijas en la distribución por diferentes criterios, pues hay un número creciente de subocupación. Eso quiere decir que las personas que tienen trabajo desean trabajar más horas o no trabajan todas las horas que tienen disponibles, con lo cual pues sus condiciones de trabajo son un poco más débiles de las que tenían antes de la pandemia. Los salarios también tienen una afectación importante. La distribución salarial de la que hablabas en tu segmento previo es importante. Un mayor porcentaje de la población es cierto que tiene trabajo, pero ahora ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. ¿Cuántos ganaban más de 3? Si hay una Ujú. recomposición, es decir, más gente gana menos. Y esto pues va a ser difícil que se componga rápido. Necesitas un proceso de crecimiento de la economía sostenido y continuo, ¿no? Y hemos visto que la recuperación del mercado interno ha sido muy lenta. En el caso de la inversión, las cifras de ayer pues mostraban un estancamiento ya bastante notorio en los últimos 6 meses. Las cifras de producción industrial de hoy confirman lo mismo y el consumo se ha recuperado de manera muy lenta, pero se mantiene un 2 y un 3% por debajo de los niveles prepandemia todavía, ¿no? Con lo cual, pues el proceso de recuperación propio de esta crisis no ha terminado y seguirá afectando de alguna manera el mercado laboral. Oye, bajo estas condiciones actuales que tenemos, bajo todo este panorama económico que hemos venido comentando y que sin duda pues no pinta ser muy halagüeño que digamos, ¿se pueden tener mejores salarios en México? ¿Se puede mejorar esa política salarial mexicana y las condiciones para los trabajadores? Veíamos en una pieza que presentábamos aquí en Mega Noticias, ¿no? Que México, bueno, sin duda no ofrecemos uno de los mejores salarios mínimos, pero al mismo tiempo se tienen que cubrir jornadas laborales muy extensas, más que en otros países. Efectivamente, hay muchos problemas del mercado laboral que ya existían antes de la pandemia, ¿no? Y que se han recrudecido con todas estas distorsiones impuestas por los cierres a la actividad que vimos en el Ujú. 2020 al inicio, sobre todo, por la recuperación lenta de algunos sectores, sobre todo en el sector servicios, ¿no? Las personas dejaron de demandar muchos tipos de servicios de esparcimiento, de diversión, de viajes, de transporte, por la misma incertidumbre que generaba la pandemia y eso no se ha recuperado al 100%, ¿no? Entonces, todavía seguimos sufriendo 2 años después. Parecería que de repente un pretexto para los que nos toca analizar estas coyunturas, pero no lo es, simplemente es la prolongación de un episodio de disrupción muy fuerte que tiene que ver con la evolución del virus Claro. y que desafortunadamente sigue afectando el bienestar de los hogares, sigue afectando sus condiciones y por supuesto pues su poder adquisitivo y la capacidad de compra de muchas de las cosas que reciben día con día. Oye, Víctor, y pese a que ahora con la variante de Omicron no se han cerrado o no se ha paralizado de nueva cuenta las actividades en el sector empresarial, pues sí les están afectando, ¿no? Porque estamos viendo ya un crecimiento de los contagios al interior de las distintas empresas que están llevando de nueva cuenta cambiar la forma en la que estaban trabajando ya o el paso que ya habían agarrado hasta este momento. Totalmente, Magda. Ahí es un tema de incapacidad, ¿no? Está la magnitud del contagio, aunque las vacunas han ayudado a reducir tanto la severidad de los síntomas como la extensión del periodo de infección, digamos, de actividad del virus a nivel de las personas, pues no deja de ser la magnitud de la propagación y la velocidad una preocupación. Lo hemos visto ya en sectores como el de servicios aéreos, ¿no? Que con virus
infecciones muy amplias entre los pilotos, los sobrecargos, todo el personal de los aeropuertos, lo vemos en problemas en otros países, inclusive entre médicos, en los hospitales. No es que esté reducida la capacidad hospitalaria per se, sino que pues, tienes menos manos para atender a más personas, ¿no? Y eso, aunque no te va a generar un problema severo o tan severo como en las primeras olas de desafortunadamente muertes o de hospitalizaciones graves, está la magnitud que pues sí puedes en número tener casos desafortunadamente catastróficos en algunos países, ¿no? Y creo que dada la evolución que hemos visto en estos países, México apenas está empezando esta ola de Omicron. Ya veremos qué tal pinta entonces, qué tal pintan los próximos meses de este 2022 en materia económica y sobre todo también en lo que respecta al trabajador, a cuánto está ganando y para cuánto le está alcanzando. Víctor, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Magda. Que tengas un excelente inicio de año y un saludo a todo tu auditorio.